Brillantina de Agua, de Ana Prada, a quien tenemos aquí en el estudio de La Colmena. Y antes de saludarla, quiero contarle a Ana Prada que la primera vez que me senté en esta mesa para arrancar la radio, miré el Río de la Plata y esos brillos que tiene, y enseguida me vino la canción Brillantina de Agua, así que es como que siento que el arranque de La Colmena tuvo mucho que ver contigo, Ana, porque tu música siempre ha sido como una evocación con este río, ¿no? La verdad que, bueno, primero felicitarles. Gracias. A todas las personas que hacen posible que esté esta radio, que es una belleza, y que ya están cumpliendo un mesecito. Sí. Primero y principal. Y después, bueno, es un lugar soñado. Hoy además, viste que está particularmente azul el Río de la Plata. Sí. Está muy hermoso. Y sí, ese reflejito así del sol, es como viene esa brillantina de agua, que en este caso la canción habla del río Queguay, ¿no? Claro. Bastante más al norte. Pero bueno, ese brillo, ese platinado que le queda al agua cuando le da determinada forma a la luz. Divino. Ana, no necesitas mucha presentación, pero solo recordarle a quienes nos están escuchando que tenés más de 30 años de carrera musical como cantora, cantautora, que has marcado muchas épocas, o tu vida musical ha estado también definida por varias etapas, ¿no? De colaboración, de conformación de aquel cuarteto vocal femenino La Otra. Después vino toda tu etapa con tus propios discos, del 2006, la trilogía, Soy Sola, Soy Pecadora, Soy Otra, el disco No, y bueno, la enormidad también de colaboraciones. Hace muy poquito este verano en Argentina, que ya vamos a hablar de eso, porque he visto también como estos trabajos, estos encuentros con la escritora argentina Gabriela Borrelli. Uh-huh. Bueno, como un montón de cosas nuevas también. Pero antes de continuar, quiero arrancar por algo que nos llamó muchísimo la atención ese 3 de febrero reciente, cuando Orsi estaba en China, y escuchamos todos en el material de prensa que mandaba Presidencia de la República a esa China cantando en esa Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, tu canción, tu vestido. Vamos a compartir un minutito de eso y seguimos conversando. Inconsciente, tan decente, despedida. Tu figura se la lleva a la calle. De ese farol en la esquina te espero. Hoy te pusiste. Anita, estoy aquí con la cantante china que cantó tu canción de una manera maravillosa. Buenos días, muchas gracias. Me encanta esta canción. También oí la canción que se llama Soy Pecadora. Nos emocionamos todos aquí, ¿eh? Y yo me emocioné hasta las lágrimas de ver que además la cantó hermosa. Muchas gracias. Un besito, un abrazo muy grande. Una divina, qué dulzura, Ana, ¿no? Lo que fue eso. No, fue una demencia, porque imagínate, eran las 10:30 de la noche, yo estaba en casa acostando a Hugo, un día normal, común y corriente de la semana, y de repente primero me llega un mensaje de Yamandu Orsi con un pequeño video de esta estudiante cantando la canción en español perfecto. No, yo dije, ¿qué es esto? Primero no entendía nada. Andate a dormir, ¿qué? En esa cuestión. Y después, ring, teléfono, Orsi. Y me puso con ella. Hablé con ella, que me dijo el nombre, pero no me acuerdo y no quiero repetir un disparate. Sí. Y lo más interesante... Li Yuelin. Li Yuelin. Ahí está. Lo que más me llamó la atención es que después, averiguando con la delegación uruguaya y todo, dónde estaban y qué sé yo, porque en ese primer momento fue tipo, ¿qué? Y gente que me empezaba a llamar. Y bueno, la cuestión es que los estudiantes de la universidad, de una de las universidades de letras, en este caso la de Beijing, que hay en China, de lenguas, no de letras, de lenguas extranjeras, ahí está, eligieron ellos esta canción porque están tratando de empezar a plantearle al partido y a los gobernantes, etcétera, un cambio a nivel de los derechos por el matrimonio igualitario y todo eso. Entonces, por eso tomaron esa canción y me dijo, hablando con Lee, me dijo, también me gusta Soy Pecadora.
que lo dijo Soy Pecadoda, y después Yamandú me manda un mensaje que decía, ya se queda firmado, de ahora en adelante es Pecadoda, porque era como una dulzura, y bueno, el honor que ha sido para mí que hayan elegido los estudiantes para homenajear a la delegación uruguaya una canción mía. Aparte, nada, era como que después me enteré, como que se entraban a mirar todos y decían, esta es una canción de Ana. Claro, sí, una sorpresa para claro, una todos. cosa totalmente descontextualizada, digamos, Sí, ¿no? Una y sorpresa. yo, una 10:30 de la noche en mi casa, Uruguay, ¿qué está pasando? No entendía nada. Y después me fui a Buenos Aires, justo me tenía que ir a tocar allá, y me mandaron una agencia china que tiene sede a hacerme una entrevista, porque parece que fue de lo más Sí, visto y comentado claro. en China, y bueno, y justo era el Año Nuevo chino, y bueno, un montón de cosas que realmente todavía las estoy procesando. Ojalá podamos ir con la banda o con parte de ella a mostrar nuestro trabajo en China, ¿no? Claro. Y bueno, ahora lo vas a ir a mostrar a Nueva York, y eso también es un poco el motivo de la visita, es que nos gustaba pensar en celebrar este mes contigo y un cierre contigo, pero también porque vimos que tenés una agenda de Pando a Nueva York, pasando por la trastienda de Montevideo, pero raíces y futuro, ¿no? En esta participación que vas a tener en un concierto en American Society Council of the Americas en Nueva York, y bueno, que de alguna manera es un hito para la música también uruguaya, y tu presencia en estas raíces y futuro, que es algo que es oficial, digamos, en términos de algo que se organiza, pero que, bueno, vas a ser una representante de nuestra identidad musical. ¿Cómo es eso, Ana? Sí, bueno, siempre que andamos por ahí con la guitarrita al hombro, Sí. siempre somos la uruguaya o el uruguayo que andamos representando sin representar. En este caso es como un lugar, American Society, que lleva gente de habla hispana, de América Latina sobre todo, tiene mucha vinculación también con las ferias del libro latinos, o sea, es una organización muy importante. Claro. Que, bueno, les gustó mi trabajo, me contrataron, me sacaron la visa de trabajo, se ocuparon de todo. Y bueno, no conozco Nueva York. Así bien. que va a ser mi primera vez en Nueva York, ojalá que sea la primera de muchas. Y un poco lo de las raíces y el futuro, Sí. es como que yo ya vengo desde hace años en esto de la música, pero viajo acompañada de Jacinta Berbejillo y de Julieta Taramazo, que son dos músicas. Jacinta toca la guitarra, que fue discípula de Toto Méndez, o sea que tiene toda esa impronta de la guitarra milonguera citarroceana, por decirlo de alguna manera. Sí. Y Juli Taramazo es Juli Taramazo Romano, que es la nieta del Popo Romano. Mirá. Bajista, enorme, Sí, obvio. bajista nuestro de toda la Obvio. vida. Y ella es la nieta. Qué increíble. Y toca O sea, el bajo que es desde los 8 chiquita. años. Todas 23, 24. Claro. Y las dos tocan impresionante. Y también me gusta mostrar que ahora las mujeres también estamos en la música, no solo como la corista o teniendo que llevar adelante tu propio proyecto, sino que como músicas ejecutantes, músicas tocadoras, digamos. Hay muchísimas mujeres en Uruguay que están consiguiendo esa posibilidad de trabajo también, ¿no? Más allá de lo que históricamente teníamos reservado a las mujeres, en el mejor de los casos, ser corista. Claro, Entonces, y bueno, de hecho vos fuiste corista. Yo fui corista y fui así de alguna manera empezó como tu trayectoria más visible, digamos, ¿no? Parada en un escenario cantando con Rada y con otros, ¿no? Sí, fui la corista más feliz del mundo, porque cantar con Rada es una cosa maravillosa, con esa banda que no se puede creer. Claro. La complejidad también de los arreglos, bueno, el desafío de ese trabajo. Y bueno, y ahí también conocí a Sara, a Lea, y después ellas me llamaron a mí, a Beatriz Fernández, y armamos la otra, el Cuarteto Vocal La Otra, que fue también en un momento donde era muy difícil ver cosas de mujeres que llegaran, porque con el Cuarteto La Otra pasó algo rarísimo, porque, por ejemplo, yo iba, no sé, a la panadería, y la señora que atendía en la panadería me conocía y me decía, vos sos de esas que cantan las tres. Le digo, no, nosotros somos cuatro. Claro. Medio entreverado, pero caló, siendo una propuesta vocal, sin instrumento, una cosa que decís, esto no lo va a escuchar nadie, y sin embargo fue algo muy, muy interesante, sobre todo en la devolución de mujeres, porque muchos decían, no sé,
clásica pregunta en las entrevistas con el cuarteto. ¿Cómo hacen 4 mujeres para seguir cantando juntas y no pelearse? No, tipo sí, las gatas que se arañan y se tiran los pelos, bueno, todo ese mito. Entonces, en ese sentido, como estoy hablando de hace más de 20 años atrás, claro. 19 años atrás, pues este año cumple 20 años mi primer disco como solista, Soy Sola. Claro. Cumple este año. Y yo ahí todavía seguía un poco con la otra, con el cuarteto la otra. Entonces, estoy hablando hace 20 años atrás, cómo han ido cambiando las cosas y qué bueno también sentirse un poquito parte de haber aportado un granito de arena de alguna manera, ¿no? Claro. En la escena musical para con las mujeres, ¿no? Como no era la música no es para no tiene género, pero sí tiene posibilidades o no posibilidades. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque quiero hablar de eso que estuviste de alguna manera militando, ¿no? También desde tu rol de ahora, pero que sí, porque las grillas a veces se ponen muy masculinas, las grillas, se siguen poniendo muy masculinas. Pero hablando de esta trilogía, de Soy Sola, ahora pensaba también, ¿no? Que de alguna manera esta mirada o este interés y estas ganas de estar con estas 4 mujeres, pensando también en el Soy Sola, en cómo escuché en una entrevista que tú hablabas de que Soy Sola era algo que escuchabas también en la familia, en tu vida cotidiana en Paysandú, en tu infancia, claro. Adolescencia. Soy Sola es algo propio de las mujeres también, es algo, ¿no? Propio de las mujeres. Yo trabajé muchos años y me enseñó un montón como tallerista para adultos mayores, talleres de canto colectivo para adultos mayores a través del TUMP, Taller Uruguayo de Música Popular. Y tuve la oportunidad de tener mucha gente grande enseñándome cosas. Yo iba ahí, los hacía cantar, pero ellos me enseñaban mucho más que yo a ellos. Que si alguien está escuchando, les mando un beso enorme porque los recuerdo todo el tiempo. Y en esos grupos, ahí te dabas cuenta que la mayoría eran mujeres. Había, ponerle, no sé, de 40 participantes, 4 hombres, el resto mujeres. Por un lado, porque la mayoría eran viudas, o sea, se mueren o se morían antes los varones. Claro. Y se siguen muriendo. Y se siguen muriendo. Entonces, hay como una. Y se escuchaba siempre. Dice, no, yo no puedo ir al encuentro de coros tal porque yo no puedo dejar la casa porque yo soy sola y yo soy sola. Y además en el campo también se dice, ay, claro. No, mijita, yo no puedo ir a tal lado porque yo soy sola y tengo que hacer tal cosa y tal. Claro. Y en realidad somos todos solos. Y sí. Podemos estar acompañados o no, pero como tenemos ahí el verbo ser o estar, digamos, para nosotros son 2. Sí. Podemos estar súper acompañados, pero somos solos. O sea, esta existencia, este yo, esta unicidad de este ser que termina acá en esta piel y la tuya ahí, es este baile el que nos tocó bailar y tenemos esta oportunidad. Y entonces, un poco también jugando con esa cuestión filosófica del ser, ¿no? Claro. Ser o no ser. Pero, sí, tal cual. Pero de verdad que además tiene un guiño a, mi primer trabajo como solista y como compositora, porque eran mis primeras canciones y a mí me parecían que eran espantosas y que no le iban a gustar a nadie, y sin embargo, gracias a Carlos Casacuberta, que me dijo, no, pues está buenísimo lo que estás haciendo. Me hizo hacer los deberes. Me hizo hacer los deberes, me hizo ir a su casa a llevarle canciones nuevas, claro, como planilla Excel. Planilla Excel. Y luego, le fue bien al disco y ahí me marcó un poco un camino, ¿no? Porque, qué sé yo, la vida es una demencia, porque en definitiva pequeñas decisiones quizá te cambian el resto de la vida, ¿no? Total. Si yo no me hubiera encontrado en el cumpleaños del tío Gunther, en una fiesta con Carlos, no sé si yo hubiera seguido por el lado del canto o hubiera seguido estudiando psicología. Bueno, ya me había recibido, pero no sé, sería psicoanalista. Capaz. Claro. Encantada de la vida. Pero no. Nunca ejerciste, nunca hiciste clínica. No, he sido paciente. Eso sí. Sigo siendo muy paciente, pero nunca llegaste a eso. Nunca llegué a ejercer. Soy pecadora, ¿no? Que de alguna manera es el disco que te expande, ¿no? Que te hace conocer
¿no? Seguramente de los discos más escuchados. Sí. La propia canción Soy Pecadora, ¿no? De las canciones más escuchadas, sin lugar a dudas, de nuestro cancionero. ¿Te sentís de alguna manera pecadora en alguna cosa después a esta edad, después de tanta vida? Bueno. ¿Dónde hay algún pecado? ¿Hay pecados en la vida aún? ¿Vos sentís? Yo creo que no, yo creo que es como un guiño o una postura irónica a la normativa vigente, sobre todo de hace 20 años. Sí, 18 años atrás, 17 años atrás. Y la normativa vigente en nuestro inconsciente colectivo como mujeres, en nuestras instancias superyoicas, digamos, hablando ahora un poco, son muy culpógenas, muy torturadoras de nosotras mismas, porque venimos de miles de años de sometimiento y miles de años de no ser dueños de nuestro propio deseo, de nuestro propio placer, de nuestro propio goce. Entonces, siempre hemos sido más educadas en el sentido de obedecer o de tratar de ser, a ver si me explico, de tratar de ser lo que vos crees que el otro quiere que vos seas, ¿entendés? ¿Qué querés comer? No sé. ¿Vos qué vas a comer? ¿Dónde vamos? No sé, donde vos quieras. ¿Qué querés? Qué difícil es encontrar nuestro propio deseo. Entonces, saliéndose de esas cuestiones, en este caso Soy Pecadora, le puse un poco en broma, un poco en serio. Después el video es bastante almodovaresco, de alguna manera lo pensamos así, con unas monjas con escopeta y un relajo bárbaro. Claro. Pero en realidad, el ser pecadora ni siquiera lo pensé por mí, lo pensé por gente mucho más buena que yo. Claro. Y que igual la vida no le da lo que merece. Y también me paro frente a un marco religioso. Porque yo vengo de una familia, mi abuela era católica, después tengo una parte de la familia judía, después tengo un abuelo Prada totalmente ateo. Y el educador rural. Maestro rural extraordinario, importante. Claro, de la camada de los maestros de la mina, de Miguel Soler, Julio Castro, él era un poquito más grande, Rubén Lena, bueno, toda esa barra. Mi abuelo era de los más veteranos, digamos, de los precursores. Con decirte que las dos primeras firmas del gremio de maestros de Rivera es la de mi abuela y la de mi abuelo. Qué increíble. Que trabajaban en una escuela rural allá, cuando recién se casaron, a los 19 y 20. Después se vinieron acá a Colonia, Italia, al departamento de San José, ahí cerquita de Libertad, que es la escuela número 17, Abner Prada. Eso le pusieron el nombre por el abuelo. Claro. Y después, bueno, se fueron, eran inspectores consultores de la UNESCO, andaban más que nada por México, Perú, yo que sé, andaban por el mundo. Incluso cuando yo nací ya no vivían en Uruguay. Entonces a lo que te voy es que de alguna manera me paro en una normativa de la cual yo no soy católica de la iglesia ni de nada, pero de alguna manera todo eso nos ha marcado en nuestra educación, en nuestros mandatos históricos, donde existe ese marco. Yo, por ejemplo, yo soy de Paysandú, cumplí 55 años ahora el 1 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Y cuando yo tenía 16, 15, 16 años, yo me imaginaba a esta edad casada y con hijos. En realidad estoy casada y con hijo, pero no como yo pensaba. Aquí. Sí, en realidad, perdón, esto es una pequeña broma, pero es verdad que estoy casada, separada, pero casada, y con un hijo que es Hugo, a quien amo. Pero la única manera de pensarse en la existencia, cuando yo era chica, que no hace mucho, era en función de salir de la casa paterna a el matrimonio, a tener hijos. Si querías estudiar, podías ser maestra, que era lo que había en Paysandú para estudiar. Yo me acuerdo que soñaba con ser azafata, porque era una de las profesiones, era secretaria, bilingüe, maestra. 3 o 4 cositas eran las que tenías medio para elegir. O sea, ser abogada, ser científica, ser ingeniera, ser médica. Había, por supuesto, pero era una cosa como más compleja. Primero, del interior tenías que venirte para acá. Sin duda. Y después, bueno, todo en cualquier profesión. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que Soy Pecadora habla de ese marco normativo y de que si esto es la normativa vigente, yo me paro en la vereda de enfrente. Yo no quiero estar acá. Entonces, si esto es así, yo soy pecadora.
Claro. Y por ahí irónico. también la vigencia de la canción, entonces, ¿no? Sin duda, porque todavía hay mucho por trabajar en eso. Si habrá. Entonces, Si habrá. o sea, Soy Pecadora es una canción que de alguna manera siempre está en tu repertorio, porque pensando también en las raíces y en el futuro, en esto que va a suceder en Nueva York. Soy Pecadora es algo que no puede no estar en Por la supuesto, grilla. no puede no estar. La canté, me acuerdo, incluso en una iglesia en un pueblo que se llama Potes, en España, que era una cosa como súper católica, un pueblito chiquito. Y dije, yo vine para esto acá, yo vine para cantar estas cosas. Claro. Yo quiero poner mi música al servicio de algo más allá del ego del artista, digamos. Algo que poder decir algo, poder movilizar, eso es ideal. Eso lo aprendí mucho también con Teresa Parodi, que grabamos un disco en el 2013, mientras yo sacaba Soy Otra, también grabé un disco con Teresa que lo compusimos juntas. Todas las canciones son de las dos. Y después nos metimos en un estudio y lo grabamos en una semana a través de un sello importante. Y Teresa siempre me decía que ella se fijó mucho en mi trabajo. Después nos hicimos amigas. Sí. Pero, o sea, grabamos un disco por amigas, no por nada preestablecido. Porque a partir del disco Soy Pecadora, ella le gustó ese encare de otras luchas. Y me decía, las luchas no se abandonan, se superponen otras, se suman otras. Y vos tuviste vos hiciste, sin querer, porque no fue algo premeditado, una canción que trae, que toma otras luchas. Entonces, por eso le interesó. Bueno, nos hicimos amiga, me invitó, después iba a comer a la casa todos los domingos, porque yo vivía en Buenos Aires bastante en esa época, Claro. me extrañaba, entonces fue un poco ahí como una segunda madre. Y nada, entonces el aprendizaje que te da la experiencia de otras mujeres, lo que han tenido que pasar y trabajar para llegar a... Teresa, 5 hijos. 5 hijos. Sí, cuando ganó Cosquín, hace más de 40 años quizá, ya había, ni bien se bajaba del escenario, ya tenías a los sellos del momento, a la RCA Víctor, a esto, al otro, para firmarte contrato, y ya ahí después era subirte un micro de gira e irte meses. Y ella sí, 5 hijos. Y bueno, y fue muy criticada por muchas otras mujeres, sobre todo, porque, no sé, un nene tenía fiebre y la mamá cantando. ¿Y dónde está la mamá de este chiquilín que te vi? La mamá cantando. En cambio, qué raro decir, ¿y el papá? Y cantando. No, el papá está trabajando. Claro, sí. ¿Cómo sí. cambia el concepto? No, absolutamente. Tenemos que hacer una pausa antes. Quiero contar, ¿no? Que de alguna manera también esto que decías de las mujeres y de cómo las mujeres marcan. El Soy Otra también habla de un momento de tu vida, 2013, cuando presentaste el disco, en el que te estabas rearmando luego de la muerte de tu mamá. Sí, zarpado. Y bueno, como las madres, ¿no? Las madres cómo nos atraviesan la vida. Te cuento que en el 2013 ese Soy Otra acompañó la muerte de mi padre. Mira. Yo salía del sanatorio y ponía ese disco en el auto cuando teníamos el disco y me dio como pila de fuerza, ¿no? Mira. También como las canciones. Sí. Y con un hilo medio mágico, Sí, y aparte es como... conectan como con capaz que hasta con tu intención que yo desconocía. Es que en realidad ese disco fue un poco como vaticinador de un montón de cosas que me pasaron después. A mí me pasa como que escribo y después me pasan las cosas. Quizás sea como algo intuitivo que ya sabés qué va a pasar y después decanta. Por ejemplo, ese disco que hay pila de canciones de separación y todo lo demás, yo... O sea, no estaba separada. Sin embargo, después me separé. Ocurrió, claro. Como que adelantó cosas. Y después, bueno, en el disco un poco elaboré. Hay una canción que es para mi madre, justamente, que se llama Podría Ser. Podría Ser. Que es una milonga. Divina, arrancamos con eso hoy el programa. Mira, divina canción. Que tiene muchas cosas de la naturaleza, jardines, cosas. Me preguntan qué es el cabresto, me preguntan qué es la taipa, y yo a veces lo explico. Y bueno, y que tomó mucho tiempo que la pueda cantar, porque es como que estar en contacto directo con la emoción te rompe arriba del escenario. Entonces, o tenés que dejar que pase un tiempo, o capaz que todavía no te diste cuenta que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Es muy difícil en pleno dolor o en pleno duelo, en pleno shock, que dura bastante, sobre todo las figuras primarias, digamos, los padres,
Es muy difícil sostener, no quebrar, no llorar, ¿viste? Yo hubo canciones que dejé de cantar un tiempo largo. Adiós, por ejemplo, una canción que en el 2013 no la podía cantar porque se me resignificó todita. No era un amor, tuve que cerrar los ojos y dejarte ir. Y mi madre estuvo, 25 días en el CTI y fue un proceso re duro. A la semana mi padre en el CTI con un aneurisma de aorta. O sea, fue una etapa que sí, a ver algo más, ¡puf! Así claro. Todo. Fue una bofetada atrás de la otra. Y bueno, nada, lo catártico y lo sanador también de la música. Hacemos la pausa y a la vuelta nos vamos a despedir contigo con una canción que será sin duda una sorpresa. El 14 de mayo, Encuentro Cultural Pando. Allí va a estar Ana Prada. Con las mismas, con las nenas. Con las nenas, con Jacinta ellas dos. Y Juli. Jacinta y Juli, que es una inauguración Encuentro Cultural Pando. 14 de mayo es el jueves de la semana que viene, así que agéndense eso. Y después para el 12 de junio en la trastienda Ana Prada y Malena Muyala seguramente vamos a invitarlas de vuelta a las 2 para que vengan a cantarnos algo. Sí, por favor, no saben lo que es ese show, lo que nos divertimos Me nosotros. Estamos aquí con Ana Prada, que ya está entonando con su guitarra, pero yo antes quiero comentarle algunos mensajitos muy rápidos. Desde Marindia nos mandan un abrazo, ansiosa por escuchar a Ana, excelente programa, feliz cumplemés, muchas gracias, abrazo de otra Ana Prada, ídola. Tus canciones y la dulzura de tu voz me acompañan desde hace mucho tiempo, sobre todo durante mis embarazos. Gracias por tu arte, felicidades para la diaria. Marta de Canelones, Beatriz de Valdense, que dice que te conoció con el cuarteto vocal La Otra en un encuentro organizado por Francisco Simaldoni, y ella era integrante de otro grupo vocal. Bueno, como cantora y como filósofa de la vida, dice que es gran admiradora tuya, Beatriz de Valdense. Y bueno, qué encanto de persona, Ana Prada. Qué orgullo que sea bolsilluda. Sí, es verdad. Bueno, es verdad, es cierto. Defectos tenemos todos. Claro, has estado allí en el Gran Parque Central. Y Cristina, también otro abrazo. Así que bueno, muchas gracias por estos mensajes. Cada vez que escucho La Maleta me siento identificada. Dice, todos tenemos una canción o varias, qué Ana, divino, que nos han marcado el camino y nos siguen marcando. Así que gracias por acompañarnos y te dejamos a vos unos minutitos con tu canción. Muchas gracias, me emociona mucho las palabras de la gente y los mensajes, la verdad que... Voy a hacer una canción del disco No. Dale. Todas las canciones empiezan con la palabra no, esta no es la excepción, y se llama Palabras de Amor. No veo en el poema palabras de amor. Ha pasado tanto tiempo que perdimos todo. Me enredo en tu ropa tirada en el piso. No me caigo. Dejemos que la trama resuelva el error. La luz de un horizonte que se va alejando. Termino la botella, no he dejado nada. No te espero. Que la vida no es eterna. Cóbrame toda la vuelta. Se hace tarde y me voy. En esta rima te suelto. Vi que te guardaste el vuelto. A quien le quepa el sayo le sobra perdón. Y ahí sigue. Ana. Pero como se nos termina el tiempo, vamos a dejarla por acá. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, linda. Lugar. Muchas gracias. Y bueno, la diaria radio es taurina también. Es taurina. Exacto.